Planet of the Apes, al día de hoy, es una franquicia de medios de ciencia ficción estadounidense cuyo origen se remonta hasta hace más de medio siglo. En 1963, Pierre Boulle publicó la novela La Planète des Anges, que, si bien gozó de un éxito destacable, su adaptación cinematográfica de 1968 a cargo de Franklin Schaffner sería la encargada de llevar la obra hasta las estrellas. Como bien sugiere su nombre, la saga nos ubica en un mundo dominado por homínidos inteligentes, de la familia Hominidae, como orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos, pero en donde los humanos parecen haber retrocedido hasta algún momento del periodo paleolítico donde siquiera se articuló la palabra hablada. Desde finales de los 60 hasta hoy, la franquicia contiene 10 películas y 2 series de televisión, por lo que cualquier análisis completo sobre la saga no solo no nos interesa, sino que resultaría sumamente extenso e impreciso. Después de casi 6 décadas y de haber pasado por tantas manos, difícilmente podríamos desentrañar algún tipo de gran narrativa unificadora. Ahora, si ajustamos un poco la lente, puede que nos encontremos con algo más que interesante. En 2011, y bajo el nombre de Rise of the Planet of Apes, la franquicia se relanzaría bajo una suerte de reinicio donde nos contarían tanto el origen como el periodo de transición entre la decadencia de la civilización humana y la hegemonía del planeta de los simios. Lo curioso es que en esta trilogía nos encontraríamos con algo más que eso, un relato sobre cómo la evolución se entrelaza con la conciencia, donde los simios emergen como una especie inteligente y consciente, y mientras se reflexiona sobre la naturaleza humana, la cooperación y la supervivencia. A medida que la trama se desarrolla, se revelan tensiones raciales, ideológicas, cuestionamientos sobre la civilización y profundos planteamientos políticos sobre la construcción de una sociedad deseable. Hoy vamos a hablar sobre el planeta de los simios, anarquía y apoyo mutuo, sobre cómo la cooperación, no la competencia, es esencial para la supervivencia de cualquier especie, cómo los simios nos recuerdan que la empatía y la colaboración pueden ser la clave para evitar nuestra propia autodestrucción. Todo a través de la gran historia de César, el primer simio en pronunciar una palabra que los humanos le habían dicho una y otra vez. Él dijo: ¡No! Para comenzar, me gustaría delimitar el corpus de este análisis y explicar las razones de por qué lo hago. De no ser así, mucho de lo que diga acá no va a tener ningún tipo de sentido, o si no, ya me sirve para atajarme de algún comentario boludo que solo pretenda llevarme la contraria con cosas que no estoy diciendo. Como adelanté en la introducción, la saga del planeta de los simios está compuesta por 10 películas y 2 series de televisión. Lo que va a la tele lo sacamos por el mero hecho de que no hace grandes aportes al canon. Después nos quedan 10 películas que pueden ser divididas en 3 grupos. Y en tercer lugar, las 4 películas que se publicaron desde el reinicio de 2011 inclusive: Rise of the Planet of Apes, Dawn of the Planet of Apes en 2014, War of the Planet of Apes en 2017 y Kingdom of the Planet of Apes en 2024. Acá vamos a hacer un inciso y a subdividir este grupo, aunque existe una continuidad narrativa entre estas 4 películas. Rise, Dawn y War of Planet of Apes forman parte de una trilogía que ya se cerró. Si bien vamos a hacer alguna que otra referencia a la última película, Kingdom of the Planet of Apes forma parte de una nueva trilogía en desarrollo y, por el momento, no puedo incluirla ya que no sabemos qué planes tiene la nueva dirección de este proyecto para el futuro. Principalmente si es que se respetará todo lo presentado durante las 3 películas anteriores, cosa que no estarían haciendo del todo bien. Si dentro de algunos años tengo algo que decir al respecto, voy a hacer el trabajo correspondiente. Les doy mi palabra. A esta nueva trilogía se la suele identificar con el director Matt Reeves, pero la realidad es que este recién agarraría la dirección del proyecto para la segunda película, Dawn of the Planet of Apes. A partir de acá, la cuestión política se vuelve mucho más clara. Primero resignificando lo presentado en Rise of the Planet of Apes y después marcando el rumbo de lo que vendría en War of the Planet of Apes. Aclarado esto, podemos comenzar a desarrollar. A diferencia de la película del 68, donde el relato se nos cuenta a través del coronel George Taylor, un astronauta humano, esta trilogía elige hacerlo a través
de la historia de César. Él es un chimpancé que sobrevive a las pruebas de un laboratorio que investiga una cura para el Alzheimer mediante la inyección de un retrovirus genéticamente alterado. Como efecto colateral, César desarrolla habilidades cognitivas excepcionales que le permiten aprender lenguaje de señas y así establecer un fuerte vínculo emocional con su cuidador, uno de los científicos involucrados en el desarrollo de estos experimentos, quien básicamente le salva la vida. El gran inconveniente con este virus es que en humanos produce un efecto completamente adverso. Sencillamente los mata. Si bien tenemos algunos momentos memorables en Rise of the Planet of Apes y sobre los que vamos a extendernos en un ratito, personalmente considero que el eje ordenador de esta trilogía lo encontramos en una de las primeras escenas de la segunda película de la trilogía, Dawn of the Planet of Apes. Algunos años después, y tras convertirse en una pandemia mundial, el virus logra hacer colapsar la civilización humana. En contramano, los simios inician un rápido proceso de expansión mientras desarrollan un incipiente modelo sociopolítico de organización. Es acá donde nos sitúa la escena. Reeves elige abrir la película mostrándonos la aldea donde vive César junto con su comunidad interespecie de homínidos, exceptuando a los humanos, por supuesto. Al fondo del plano, y sin parecer tener mucha importancia, sobre una gran piedra podemos ver talladas las inscripciones Ape Not Kill Apes, Ape Together Strong y Knowledge is Power. Es decir, simio no mata simio, simio juntos fuertes y el conocimiento es poder. Estos tres principios guiarían el destino de los simios mientras luchan por su supervivencia y su autonomía. El conocimiento es poder es un principio fundamental para el pensamiento ilustrado, pero que lo antecede y supo ser defendido por muchas otras corrientes de pensamiento, aunque sea en la práctica. Este es un aforismo atribuido a Sir Francis Bacon, filósofo inglés, que la formuló originalmente en latín como scientia potentia est. Después terminó profundizando y amplió la noción a ipsa scientia potentia est, que en español sería la ciencia misma es el poder. Algo así como una protoversión de quien domine la ciencia podrá crear bombas atómicas y someter a su voluntad al resto de la humanidad, pero faltaban algunos cuantos siglos para eso. Sin embargo, otras fuentes señalan que El conocimiento es poder en verdad se publicó por primera vez en la versión de 1668 del Leviatán de Thomas Hobbes, quien supo servir como secretario a Bacon durante sus años mozos. Independientemente de su origen, este aforismo sugiere que el conocimiento otorga la capacidad de influir y cambiar tanto el entorno como las estructuras de poder que nos rodean. Puesto en contexto, la elección de este mandamiento como una forma de condensar lo acontecido en Rise of the Planet of Apes fue muy acertada y sirve de ejemplo para mostrar cómo el acceso al conocimiento puede desencadenar un cambio radical y revolucionario, enfatizando la importancia de este como herramienta de emancipación. La trilogía comienza con los intentos de los científicos de encontrar una cura para el Alzheimer mediante la manipulación genética. Uno de los sujetos de prueba, un chimpancé llamado César, adquiere una inteligencia superior gracias a estos experimentos. Este aumento en su capacidad cognitiva le permite a César cuestionar su entorno y la justicia en torno a su situación, iniciando así un proceso de toma de conciencia y autoempoderamiento. Este despertar intelectual de César puede ser comparado con la noción de conciencia de clase que Karl Marx y otros pensadores revolucionarios defienden. Según él, la conciencia de clase es la comprensión por parte de los trabajadores de su posición en la estructura social, como también su capacidad colectiva para cambiarla. De forma muy parecida, César toma conciencia de la opresión que él y otros simios sufren y comienza a buscar formas de liberarse. Y no necesariamente por su condición de clase, que si hablamos en estos términos es un privilegiado. Desde algunos años antes de nacer es criado con mucho amor por uno de los científicos que lo rescata del entorno de los experimentos genéticos. Aún así vive recluido en el ático de una casa porque, como todo chimpancé, su tenencia está prohibida por cuestiones sanitarias y de protección para su especie. Piotr Kropotkin, en su obra La conquista del pan de 1892, argumenta que la distribución equitativa del conocimiento
conocimiento es esencial para la creación de una sociedad libre y justa. Él sostiene que la educación y el acceso al conocimiento son fundamentales para que las personas puedan emanciparse de las estructuras de poder opresivas. En este sentido, el desarrollo intelectual de César simboliza la realización de esta idea, ya que su acceso al conocimiento le permite liderar una rebelión. En ese proceso de toma de conciencia como simio está también la toma de conciencia de los simios como grupo oprimido. Por lo tanto, en ese mismo reconocimiento está la capacidad de organización contra el humano opresor. Como en toda su obra, Kropotkin enfatiza la importancia de la cooperación y el apoyo mutuo como pilares de una sociedad anarquista como la que parece pretender César. No solo busca su propia liberación, sino también la de sus compañeros. A través del conocimiento y la organización colectiva es que los simios pueden desafiar y eventualmente derrocar las estructuras de poder que los oprimen sin la necesidad de someter a los humanos. Mikhail Bakunin, en su obra Dios y el Estado de 1882, subraya que la libertad y el conocimiento están intrínsecamente ligados. Para él, la verdadera libertad solo puede alcanzarse cuando las personas tienen acceso al conocimiento y pueden actuar a partir de él. Bakunin argumenta que la ignorancia es una herramienta de opresión utilizada por las élites para mantener el control sobre las masas. En Rise of the Planet of Apes, el conocimiento que adquiere César y sus compañeros es crucial en su búsqueda de libertad. Bakunin también destaca que el conocimiento debe ser accesible y compartido para que pueda tener un impacto liberador. Esto se refleja en la película cuando César utiliza su inteligencia no solo para liberarse, sino también para educar y empoderar a otros simios. Él, gracias a su cuidador, aprende el lenguaje de señas antes de desarrollar el lenguaje hablado, y esta es la primera herramienta con la que comienza a organizar a sus compañeros. De la misma forma en que se les transmite a los pequeños simios los valores del César en esta escena que no deja mucho a la especulación. O sea, no es que quiera quedar como el loquito de las teorías conspirativas y la lámina de corcho, pero pudo haber dibujado esta A o incluso esta A, que es la que está grabada en la pared. Pero hizo esta A. Este acto de compartir el conocimiento fortalece la rebelión y demuestra cómo la difusión del conocimiento puede ser una herramienta poderosa para la resistencia y la transformación social. Emma Goldman también enfatizó la importancia de la educación en su obra. En Anarquismo y otros ensayos de 1910 argumenta que la educación es fundamental para la emancipación individual y colectiva. Ella sostiene que el sistema educativo debe ser transformado para empoderar a los individuos y fomentar el pensamiento crítico. Aunque a pequeña escala es lo que pretende la comuna de César al instruir a los simios bajo el sentido de comunidad, solidaridad y apoyo mutuo. Lo que los separa de los humanos más tarde será la perpetuación de este conocimiento que poco a poco comienzan a acumular, pero bajo principios que los conduzcan a una dirección diferente al especismo característico de la humanidad que tanto dolor le trajo a simios como a otras especies. Las ideas de Goldman sobre la educación como herramienta de emancipación existen en la medida en que se continúa enseñándoles lenguaje de señas, el hablado o el escrito a los simios como un medio para difundir los 3 mandamientos de César. La revolución de los simios en Rise of the Planet of Apes, sin dudas, es una rebelión contra la opresión. Ahora, quedará discutir qué tipo de revolución. Los hechos nos señalan que los simios, al igual que las clases oprimidas, utilizan el conocimiento y la organización colectiva para desafiar las estructuras de poder existentes. La película ilustra cómo el conocimiento puede ser una fuerza liberadora y cómo a través de la solidaridad y la cooperación es posible crear un cambio radical. Primeramente, tras la toma de conciencia gracias al acceder al conocimiento. Entiendo que sobre la conjunción de estas ideas se construye el modelo de sociedad defendida por César, basada en la autogestión y el autogobierno. Al liberarse de sus opresores, los simios comienzan a construir su propia comunidad a partir de esta noción de igualdad y justicia opuesta a la opresión humana. La fuerza es emancipadora, pero nunca se vuelve represiva. Ellos no buscan amedrentar en contra de los humanos por su rol histórico como los opresores. Este proceso refleja la visión anarquista de una sociedad libre de jerarquías y dominación, donde los individuos y las comunidades tienen el control sobre sus propias vidas sin la
necesidad de someter a otras comunidades como los mismos humanos, independientemente si cada quien crea que se lo merezcan o no. La transformación de César y su liderazgo en la rebelión de los simios ejemplifica cómo el conocimiento, cuando se distribuye y se utiliza de manera justa, puede empoderar a los individuos para luchar por una sociedad más equitativa y libre. Es así como el conocimiento es poder, no solo es un principio abstracto, sino una fuerza tangible y revolucionaria en la búsqueda de la justicia y la libertad. Cuando se empezó a fermentar la idea de este video en mi cabeza y después de devorarme las 3 pelis de un saque antes de ir a ver Kingdom of the Planet of Apes al cine, tenía algunas dudas al respecto de qué principio correspondía a cada película. Si bien lo debatí bastante e incluso aliento a que ustedes también discutan esta selección, la posta es que la conexión entre Dawn of the Planet of Apes y Simio no mata simio es tan fuerte que fue lo que en realidad me dio la idea de pensar a la trilogía como una representación de estos principios. A diferencia de Rise of the Planet of Apes, con el conocimiento es poder, que en cierta medida también puede ser emparejado con la tercera película, prácticamente no hay discusión sobre el principio que guía el desarrollo de esta secuela. Principalmente porque se la referencia de forma explícita. Esta regla representa un código moral fundamental entre los simios que no es otra cosa que la importancia de la solidaridad y la no violencia entre miembros de la misma especie. A la vieja guardia del canal esto le sonará repetido, pero para aquellas personas que no, reitero. El pensamiento anarquista entiende que la cooperación y la solidaridad, junto con la resistencia a la violencia, son temas centrales a la hora de organizar una sociedad, y por eso creo pertinente explorar este principio a través de esa lente. Dawn of the Planet of Apes ya parte del momento en que los simios, liderados por César, consiguen establecer una sociedad de jefatura pacífica en el bosque, lejos de los humanos que fueron diezmados por el retrovirus. Y con pacífica me refiero a que coexisten pacíficamente con la humanidad, a pesar de que tanto humanos como la gente de César tienen mutuo conocimiento de la existencia del otro. Aunque decir pacífico es un tanto polémico, por lo menos al principio, ya que hay un cierto clima de hostilidad que los lleva a estar midiéndose entre sí cuando se dan los primeros cruces. Esto pasa apenas algunos años después de la primera película, por lo que César está vivo y los rezagos de la civilización humana todavía persisten en forma de pequeños grupos de personas subsistiendo en medio de la ruina de las ciudades. El principio de simio no mata simio es central en esta comunidad y tiene la finalidad de promover la unidad y la cooperación entre los simios. Si bien hablamos de una sociedad de jefaturas, César ocupa un liderazgo personal no institucionalizado, donde solo cumple funciones jurídicas o de relaciones exteriores. Es decir, los simios conformaron una sociedad horizontal donde siquiera César posee un poder coercitivo para modificar esas relaciones igualitarias. Ahora, si bien no se nos mostró a los simios debatir en una asamblea, lo que sí vemos es que, a primera vista, nadie es más que nadie y los consensos pueden ser discutidos al punto de romper los 3 principios fundamentales de César. Ni siquiera su familia está exenta a esto, ya que el liderazgo de César no es hereditario, sino que es una autoridad no jerárquica otorgada a través del reconocimiento entre sus pares. No existen relaciones de desigualdad jerarquizadas dentro de la sociedad de los simios. Piotr Kropotkin, en su obra El apoyo mutuo, un factor de evolución de 1902, argumenta que la cooperación y la solidaridad son fundamentales para la supervivencia y el progreso de las especies. Contra la creencia popular basada en una frase apócrifa de Charles Darwin hablando de la supervivencia del más fuerte, Kropotkin observa que en la naturaleza muchas especies prosperan no a través de la competencia o la fuerza, sino que mediante la ayuda mutua. Este principio se refleja en la sociedad de simios en Dawn of the Planet of the Apes, donde la cooperación y la no violencia entre los simios son esenciales para mantener la armonía y la supervivencia del grupo. Kropotkin sostiene que la ayuda mutua es una fuerza evolutiva poderosa que puede conducir al desarrollo de sociedades más justas y equitativas. Y es mucho más fuerte que la fuerza o la capacidad adaptativa individual. En la película, la regla de simio no mata simio es un ejemplo de cómo la cooperación y la solidaridad pueden ser implementadas en una comunidad para fomentar la paz y la unidad. Sin embargo, este principio es desafiado cuando Koba, un simio que sufrió el peor de los abusos a manos de los humanos, busca venganza y poder desatando un conflicto que pone en peligro la frágil paz establecida por César. Retomando
Retomando el mismo texto ya citado de Goldman, la autora destaca la importancia de la no violencia y la solidaridad dentro del imaginario revolucionario. Emma argumenta que la violencia solo perpetúa en el ciclo de opresión y por eso la verdadera revolución debe basarse en la cooperación y la justicia social. Este pensamiento se alinea con el principio de simio no mata simio, que busca evitar la violencia entre miembros de la misma comunidad. Ahora, no es que Goldman piense que todo es flores y purpurina, sino que la violencia revolucionaria puede ser una vía, pero no el fin, o una herramienta perpetua de legitimación. Por eso, para ella es importantísimo hacer énfasis en la educación y la concienciación como herramientas para la emancipación y la transformación social. En la película, César intenta educar a su comunidad sobre la importancia de la paz y la cooperación, promoviendo valores que resuenan con las ideas de Goldman. Sin embargo, la traición de Koba y su búsqueda de venganza demuestran cómo la violencia puede socavar estos esfuerzos y llevar al caos y la destrucción. Recordemos que acá hay un debate que no necesariamente implica que Koba o César anhelen un modelo de organización diferente, sino que hay una cuestión ideológica de por medio. Koba, apelando a su turbulento pasado con los humanos, no cree en la posibilidad de una coexistencia pacífica con los humanos, distinto a César, cuya relación con los humanos, o por lo menos con su cuidador, le permiten concebir al ser humano como un sujeto que, además de lastimar, también puede ser bondadoso. Tampoco se deja tomar de pelotudo y no les da mucho margen de acción. Durante gran parte del film, tanto Koba como César coinciden en el punto de la supremacía simia. Ellos pertenecen a un grupo superior porque, a diferencia de la humanidad, no son unos tiranos sanguinarios que necesitan someter al resto de las especies como medio para su propia supervivencia. Mikhail Bakunin, en Dios y el Estado, subraya la importancia de la solidaridad y la cooperación entre los oprimidos como base para la revolución. Solo a través de la unidad y la acción colectiva pueden las personas liberarse de su opresión y construir una sociedad justa. Este principio de solidaridad es crucial en la comunidad de los simios en ambas direcciones, tanto para mantener la paz interna como para resistir amenazas latentes de los humanos mediante la paz o el conflicto. Acá hay una cuestión muy interesante en torno a esta toma de postura. Los humanos, y aunque se la hayan dado de lleno contra el colapso, pareciera que no pueden repensar su organización social más allá del restablecimiento del modelo anterior. Esto es un tópico recurrente en las historias post-apocalípticas y es una extensión del realismo capitalista. Nunca seremos capaces de retomar un estilo de vida deseable luego del colapso, sino que viviremos eternamente en una versión medio pelo del viejo mundo, al menos que consigamos restituir ese orden, porque, como bien dijo Frederick Jameson, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. De hecho, esto llega a tal punto en que quien lidera al pequeño grupo de humanos que todavía sobrevive en la ciudad de San Francisco es quien al momento del colapso era el alcalde o el intendente de San Francisco, incluso cuando no hay señales claras de si el Estado federal existe o no. Las diferencias entre César y Koba, que preceden al conflicto con los humanos, empiezan después de que el grupo de estos últimos se adentrara en territorio de los simios para restituir el abastecimiento eléctrico de la ciudad, reactivando una central hidroeléctrica. César entiende que para los humanos el uso de la energía eléctrica es muy importante y no se considera en derecho de negarles esa posibilidad. Por su parte, Koba entiende que esto es una amenaza para los simios si los humanos utilizan esta herramienta para restablecer su hegemonía. Entendemos que la suspicacia propia de quien porta su nombre, Koba era uno de los motes por los que era conocido Joseph Stalin, no es infundada, sino que encuentra su justificación en su pasado. A partir de ese debate se desarrolla la trama. Sobre esto, Bakunin también destaca que la autoridad y el poder pueden corromper, una idea que se refleja en el personaje de Koba o en el de Joseph Stalin. Él, al desear ejercer el poder como un medio para la venganza, rompe el principio de simio no mata simio, aunque esto conlleve cargarse a parte de su comunidad o al propio César. La traición de Koba y el uso de la violencia para alcanzar sus objetivos contrastan con los ideales de la cooperación y la no violencia defendidos por César y reflejan las advertencias de Bakunin sobre los peligros del autoritarismo. Puede que esta sea una de las razones por las cuales César constantemente aboga por mantener la ausencia de jerarquías coercitivas dentro de su comunidad. Si hay cohesión social y una concepción fuerte de este tipo de justicia, no puede existir un Koba o
viceversa. De hecho, sobre el mismo planteo, la identidad de simio se construye y redefine a lo largo de toda la narrativa, particularmente en el contexto de las tensiones y conflictos internos y externos. La frase "no eres un simio" pronunciada por César a Koba al final de la película condensa un momento crítico de esta construcción identitaria. Para César, por consiguiente, para el principio de simio no mata simio, la identidad de simio no es meramente biológica, sino que es una construcción social revocable que implica compartir ciertos valores y comportamientos. La cooperación voluntaria es más fuerte que la coerción. La teoría de la identidad social desarrollada por Henry Tagfeld y John Turner nos ofrece un marco útil para analizar cómo se construye la identidad de simio. Según estos autores, la identidad social se forma a través de la pertenencia a un grupo y la adopción de formas y valores de ese grupo. En la película, la identidad de simio se construye en oposición a la de los humanos, quienes son vistos como una amenaza externa. Esta diferenciación se refuerza mediante rituales y discursos que enfatizan la unidad y la superioridad moral de los simios. El conflicto entre César y Koba representa una crisis interna que desafía y redefine la identidad de simio. Koba, habiendo sufrido abusos a manos de los humanos, adopta una postura violenta y vengativa que contrasta con los principios de César. Esta divergencia en valores y comportamientos lleva a una fractura en la comunidad simia y plantea preguntas fundamentales sobre lo que significa ser un simio. César ve la no violencia y la cooperación como pilares fundamentales de esta identidad, mientras que Koba rompe estos principios. La frase "Koba no es un simio" refleja una condena moral y una exclusión simbólica de Koba de la comunidad simia, sugiriendo que su comportamiento lo descalifica de ser considerado un verdadero simio. La noción del derecho del simio, según César, no solo no es universal, sino que es revocable. La exclusión de un miembro del grupo puede servir para reforzar las normas y valores del grupo restante. Al declarar que Koba no es un simio, César no solo condena las acciones de Koba, sino también reafirma los valores fundamentales de la comunidad simia y fortalece la cohesión del grupo. La exclusión de Koba puede entenderse a través de la dialéctica de la identidad, donde la identidad de un grupo se define tanto por lo que es por lo que no es. En este caso, Koba representa el otro interno, cuya exclusión ayuda a los simios a definir y reforzar su propia identidad colectiva. Este proceso dialéctico es fundamental para la formación de las identidades sociales sólidas y cohesivas. Un simio no matará a otro simio en la medida en que se reconozca como igual. De no ser así, puede correr la misma suerte que Koba. El tercer y último principio de César es el eje ordenador de War of the Planet of Apes del 2017. Esta película cierra la trilogía y el lema "Simios juntos fuertes" encapsula la esencia de la lucha y la resistencia de los simios contra una gran última agresión de las fuerzas opresivas de los humanos. Este principio subraya la importancia de la unidad y la solidaridad y es el que ayuda a César y a los suyos a saltear los desafíos y sobrevivir en un mundo cada vez más hostil para ellos. Uno que no termina de morir al mismo tiempo en que el planeta de los simios no termina de nacer. Una vez terminado el conflicto entre César y Koba, War of the Planet of Apes nos ubica algunos años después, donde la comunidad de simios se enfrenta a una amenaza existencial de un ejército humano. La particular de esta película es que recién acá empezamos a conocer algo más de lo que quedó del mundo humano, más allá de la pequeña comunidad que desató el conflicto en la peli anterior. Por otro lado, Simios Juntos Fuertes cumple una doble función. Acá ya no solo se convierte en un grito de guerra sobre la capacidad de los simios para actuar como una unidad cohesiva, sino que también interpela a los humanos, y no metafóricamente. Piotr Kropotkin, en el ya citado El apoyo mutuo, argumenta que la cooperación y el apoyo mutuo son fundamentales para la supervivencia y el progreso de las especies. Ahora, War of the Planet of Apes nos presenta por primera vez un sujeto político ausente en entregas anteriores: el simio colaboracionista. Ellos representan a un tipo de sujeto político subordinado cuya acción y existencia dentro del conflicto refleja la complejidad de las dinámicas de poder, lealtad y supervivencia en contextos de opresión y guerra. A diferencia de la gente de César, estos eligieron colaborar con los humanos en su guerra contra los demás simios, contra su propia especie.
Lo que nos decía Kropotkin era que en la naturaleza muchas especies prosperan no a través de la competencia, sino mediante la ayuda mutua. Este principio es fundamental para la resistencia de los simios en la película, pero en el caso de los simios colaboracionistas nos señala que estas también tienen una comprensión de la situación de conflicto y eligen un bando basado en su percepción de supervivencia o beneficio personal. Actúan activamente apoyando a los humanos, realizando tareas y misiones que ayudan en su esfuerzo bélico contra los simios. Aunque son una minoría dentro de la población simia, tienen una identidad compartida como colaboracionistas, diferenciándose de los simios que resisten a los humanos. Acá la realidad es que ya estamos entrando en el campo de lo especulativo, pero me gustaría señalar una cosa. Debido a que Koba se muere al final de la segunda parte de la trilogía, no sabemos mucho sobre cuál sería su modelo de organización deseable. Algo que nos queda claro es que el liderazgo de Koba comienza un proceso de jerarquización de su comunidad, pero el gran conflicto giraba alrededor de la coexistencia pacífica con los humanos. Pero de eso a colaborar con humanos, claramente estamos hablando de una relación de desigualdad brutal. De hecho, este ejército llama a estos simios de burros, mientras que los hacen transportar grandes cantidades de peso sobre sus hombros en el campo de batalla. Muchos de estos simios fueron seguidores de Koba durante el conflicto de Dawn of the Planet of Apes y, ya sea por miedo a las represalias o supervivencia o beneficio personal, eligieron vivir bajo el yugo de los humanos. Básicamente, sobre esto va War of the Planet of Apes. La supervivencia de los simios depende de su capacidad para trabajar juntos y apoyarse mutuamente. La resistencia de los simios no solo se basa en la fuerza física, sino también en una comprensión compartida de su lucha y su objetivo común de libertad y justicia. Este principio de resistencia colectiva es crucial en la lucha de los simios, donde la unidad es esencial para enfrentar la opresión y sobrevivir. En cuanto a los humanos, hay algo muy interesante que al principio no noté, pero que se retoma en Kingdom of the Planet of Apes, la cuarta película de la que no vamos a hablar mucho hoy. Este ejército es en realidad un grupo paramilitar de corte fascista llamado Alpha y Omega. Durante las etapas tempranas de la pandemia, ellos actuaban como un grupo terrorista doméstico que pretendía sostener la supremacía humana. Su líder, el coronel, es un ex militar que desertó del ejército de los Estados Unidos y que, ya entrado en su delirio, declaró, junto con su ejército, una guerra santa en contra de los simios. La postura del coronel no solo es una prueba de que las jerarquías y el poder corrompen, sino que también su discurso tiene ciertas pretensiones opresivas, supremacistas o genocidas, además de la parte de la metáfora de la xenofobia. La unidad de los simios y su determinación para luchar juntos es una manifestación del rechazo a la autoridad humana y la lucha por su libertad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos tipos y la gente de César? Considerando que ambos comparten el principio de que de la unidad nace la fuerza. Como ya podrán intuir, en parte también la razón de por qué hago este video, la sociedad de los simios en esta trilogía puede ser vista como un experimento de una comunidad anarquista basada en la cooperación, la solidaridad y la resistencia a la autoridad opresiva. César como líder promueve estos valores y busca mantener la cohesión y la unidad entre los simios como una forma de perpetuarlos. El lema "Simios juntos fuertes" refleja esta filosofía ácrata donde la fuerza de la comunidad radica en su capacidad para trabajar juntos y apoyarse mutuamente. Pero acá hay que hacer una aclaración muy importante sobre los principios de César. Los tres deben operar con el equilibrio de un trípode. Este sostiene un objeto valioso, como una de César si se quiere, como una balanza que simboliza la justicia y el equilibrio. Cada pata del trípode es igualmente importante para mantener el balance. Si una de las patas se debilita o se elimina, el trípode se tambalea o la balanza se inclina, perdiendo el equilibrio o directamente se cae, lo que resulta en una injusticia. Así como el trípode necesita de sus tres patas para mantenerse firme y equilibrado, los tres principios deben operar juntos con la misma importancia para mantener la justicia y el equilibrio. Los supremacistas de Alpha y Omega, como buenos fascistas que son, conocen bien la metáfora de la fábula de Esopo sobre las ramitas unidas que no se pueden romper. Ahora, la unidad, por el mero hecho de unirse, no es que tenga algún valor en sí mismo, sino se articula con alguna finalidad. Es como juntar a 10 personas un domingo al mediodía. Unidos están, pero pueden ser para comer un asado, jugar un picadito o pintar una casa. War of the Planet of Apes nos habla de esto justamente. Preponderar la unidad en detrimento de los fines u otros principios fundamentales como los de fraternidad o el conocimiento puede terminar en cosas muy oscuras.
Sí, es un argumento muy persuasivo, en la unión está la fuerza, pero inevitablemente la gente tiende a llegar a la conclusión de que el haz de ramas unidas puede ser mucho más fuerte si las ramas son de un tamaño o forma determinados, que no va a haber ninguna rama extraña o que pueda distorsionar al resto del grupo, así que se pasa de la unión hace la fuerza a lo uniforme hace la fuerza, y de ahí se llega a los excesos del fascismo que pudimos ver a lo largo del siglo XX y XXI. Sin embargo, la anarquía casi empieza con el principio de en la diversidad está la fuerza, que tiene mucho más sentido desde un punto de vista del mundo natural. La naturaleza y la fuerza de la evolución, por supuesto, si te ha tocado vivir en un país donde aún se sigue creyendo en la evolución, en realidad no consideran necesarias la idea de en la unidad y lo uniforme está la fuerza. Y si lo aplicas a nivel social, entonces tenés algo como la anarquía. Todo el mundo es reconocido gracias a sus capacidades y a su propia agenda particular, y todo el mundo tiene un propio trabajo con el que cooperar con el resto. Y ojito ustedes que están ahí, la mística, fascismo místico tienen ustedes. Una de las razones por las que no disfruto tanto de Kingdom of the Planet of Apes es porque se retoma exactamente esta misma cuestión y la del equilibrio triádico entre los principios de César. Esta entrega nos ubica algunos cientos de años después de la muerte de César y se nos presenta un nuevo clan liderado por un bonobo llamado Proximus Caesar. Aunque lleve más de 300 años muerto, César trascendió como un mito y sus principios se convirtieron en mandamientos de una índole cuasi religiosa corte Jesús. De hecho, el desarrollo de la trama gira en torno a las tensiones que surgen a partir de las distintas interpretaciones que se hacen sobre el legado de César. Por un lado tenemos al orangután Raka, el último miembro existente de la Orden de César, una sociedad de simios eruditos encargados de preservar la memoria y las verdaderas enseñanzas de César, es decir, respetar el equilibrio sobre la relación triádica entre los principios de César. Y por el otro, al ya mencionado Proximus Caesar, quien tras aniquilar a la Orden de César, impone una lectura profundamente tergiversada sobre los mismos, preponderando el principio de simios juntos fuertes por sobre todos los demás. A través de esta lectura, Proximus Caesar justifica la dominación de su clan sobre otros más débiles. Bajo el símbolo de César, de quien toma su nombre, construye la figura de un tirano carismático que impone un régimen profundamente autoritario, esclavista y religioso, no muy diferente al de los Alfa y Omega. Lo que se nos está diciendo acá es que la unidad como fin, desligada de cualquier concepción de solidaridad y apoyo mutuo, deriva necesariamente en autoritarismo y dinámicas sociales opresivas, sea de forma interna como externa. Por esa razón es que el pensamiento anarquista enfatiza la importancia de la autoorganización y la autogestión en las comunidades. En la película, los simios intentan gestionar sus sociedades de manera autónoma sin la intervención de estructuras jerárquicas opresivas. La unidad y la solidaridad son fundamentales para mantener esta autonomía y resistencia frente a la amenaza externa representada por los humanos o los simios, en el caso de Kingdom. Más allá de que son pelis muy entretenidas de ver y que tengo cierta debilidad con los simios, bichos nobles sí los hay, la trilogía del Planeta de los Simios pretende dejarnos una enseñanza sobre la naturaleza de la identidad, la cooperación y la resistencia. Al reivindicar la figura de César, es menester reconocerlo como un héroe colectivo que se sacrifica por los suyos en favor de un futuro mejor para ellos, sin la necesidad de despojar a otros en su camino para su propia supervivencia. Los valores de cooperación, solidaridad y emancipación brillan con fuerza porque en él se encarna el espíritu indomable de la anarquía, sobre rechazar las cadenas de la opresión y abrazar la libertad como esencia primordial. A pesar de los conflictos, su gente no pretende otra cosa que aprender a vivir en armonía bajo principios de igualdad y justicia, construyendo una comunidad donde el poder no se ejerce desde la coerción, sino desde la cooperación. En esta visión encontramos un eco de los ideales más nobles del anarquismo, una utopía donde la autogestión y el autogobierno son la norma. Pero, por sobre todo, nos ofrece una reflexión hermosa sobre la lucha por la libertad. Es imposible ser libres en un mundo donde no prevalezcan la solidaridad y la justicia, porque son sinónimos y la relación entre ellas es simbiótica. Es entender que en esa lucha por un mundo mejor, necesariamente el conocimiento y la justicia deben ser los pilares de nuestra convivencia. Esta es una reflexión que, por lo menos para mí, viene al pelo para los tiempos en los que nos toca vivir. Porque cuando llega la adversidad, es la unidad y la solidaridad lo que nos va a permitir salir de esto. Y después poder sostener esas conquistas en un futuro.
Nada más. Creo que tenemos que entender una vez por todas que el ejercicio del poder no es algo delegable y que sea ese espíritu simio que profesa César el que nos guíe hacia un mañana donde la libertad y la justicia sean el terreno fértil sobre el que florezca nuestra humanidad. El conocimiento es nuestra arma, la solidaridad nuestro escudo y que la lucha continúe hasta que la última cadena se rompa. Muy buenas noches.